tardes a todos. Pues gracias por asistir a una faena matemática más. Y hoy toca el turno al doctor Iván Sánchez Romero. Supongo que ya varios lo conocen, ¿verdad? Pues me dice que invito a sus alumnos, pero que no los ven. ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Quién sabe quién lo conoce? Bueno, el profesor Iván es profesor visitante de aquí del Departamento de Matemáticas. Él pertenece al área de topología. Él estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Puebla, hizo estudios de maestría en el Instituto de Matemáticas de la UNAM y el doctorado aquí en la UAM, y estuvo 2 años de estancia postdoctoral en la UJI en España, y él es especialista en álgebra topológica, en grupos topológicos, sistemas dinámicos y estructuras difusas. Y hoy nos va a platicar de algunas funciones caóticas. Escuchémoslo con atención. Okay, pues, antes que nada, muchas gracias a Lupita, a Yanet, a Anaí y a Soledad por la invitación, y a los presentes por venir. Espero que no se aburran mucho. Ok, este tipo de pláticas son las que más se me complican. Doy otras que no se complican tanto, pero estas que van para alumnos se me hacen bastante complicadas porque trato de ligar un poco los conocimientos básicos con lo que estoy haciendo. Entonces, a veces es un poco difícil de explicar. Entonces, espero que se entienda algo. Pues vamos allá. El título tal vez no dice mucho, pero quería ponerlo así como un poco misterioso también, que no dijera mucho, o que dijera poco y a la vez nada, para ver si alguien se interesaba. No fueron muchos, por lo visto, los interesados. Primero daré una introducción de qué entenderemos por caos. Hay muchos tipos de caos, muchas definiciones de caos, pero yo voy a trabajar con la más popular, con la más conocida, que fue establecida por Devaney. Y una vez que introduzca algunos conceptos, voy a trabajar con la función tienda, esa que aparecía en el cartelito, que para mí es una función muy sencilla de definir, pero que resulta que tiene un comportamiento bastante caótico. Cosa curiosa, ¿no? Una función bastante sencilla con un comportamiento caótico. A mí me llama mucho la atención eso. Posteriormente pasaremos a ver lo que decía el caos, voy a definir qué es el de Devaney. Y por último, y si es que da tiempo, algo de que se llama sistemas no autónomos, que es algo en lo que he estado trabajando recientemente. Ok. Todo surge a partir de acá. Ahora que tengo un compañero ahí de cubículo chino, pues ya estoy aprendiendo mucho chino, pero esto creo que todos lo conocen. Lo de el aleteo de una mariposa. Pues el proverbio chino, textualmente, bueno, no sé chino, no sé si sea textualmente, pero la traducción que encontré es que el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Yo creo que como la mayoría de ustedes lo conocen o lo conocemos, es que el aleteo de una mariposa puede desatar un huracán al otro lado del mundo, ¿no? Yo creo que es así como lo conocen la mayoría de ustedes. Y esto en caos se llama ser sensible a las condiciones iniciales, que es lo que voy a definir más adelante. Cómo algo tan pequeño puede provocar una diferencia significativa a futuro. Entonces, esto es lo que se llama sensibilidad a las condiciones iniciales. Por supuesto, tiene ciertas aplicaciones. Por ejemplo, en la medicina, si resulta que yo me hago algún estudio del corazón, entonces con esos aparatos y, claro, sabiendo interpretar adecuadamente los resultados que aparecen en ellos por un experto, claro está, pues se puede predecir si, no sé, si tal vez soy propenso a sufrir algún infarto en el futuro. Entonces, todos ese tipo de cosas están modeladas por una dinámica que resulta ser un sistema caótico. Ahorita digo, ¿qué es eso? Bien, ¿qué más? Pues el crecimiento de una población. Un tal Pierre Bergholz propuso este modelo para medir el crecimiento de la población. Entonces, claro, como todo en modelación,
en matemáticas se suponen muchas cosas que a veces no pasan, o muchas cosas ideales o idóneas, y esas son pues que los recursos, prácticamente los recursos vitales como agua, comida, terreno, etcétera, no van a variar por sí solos con el tiempo, o simplemente no cambian. Entonces quien va a decir o a decidir cómo es que van cambiando esos recursos, pues será la población. ¿Y de qué manera? Pues están de acuerdo que si yo tengo un número limitado de recursos, no sé, por empezar en el petróleo, en la fauna, la flora. Entonces, si yo me pongo a consumir esos recursos muy rápido, pues sí, en un principio mi población va a empezar a crecer porque tengo los suficientes recursos para crecer, tengo suficiente comida, tengo suficiente agua. Pero si esa población empieza a crecer desmedidamente, esos recursos se van a ir agotando cada vez más, y pues por lo tanto voy a tener víctimas, ya sea de hambre, sed o qué sé yo. Muy bien. Y el modelo anterior, o la situación anterior, se modela con esta función, así de simple. Que si se dan cuenta, no es otra cosa más que una parábola que abre hacia abajo, que corta al eje X en el 0 y en el 1, ¿ok? Pero que resulta que tiene un comportamiento bastante caótico. Ok. Entonces, mi función logística está dada por esta fórmula. Repito, es una parábola, eso está claro, creo, ¿no? Entonces, pues que sea x0 el número de habitantes en el tiempo 0. Después, cuando yo evalúe con mi función logística, voy a tener el número de habitantes en el siguiente paso. Pues dependiendo la escala de tiempo que utilice. ¿Ok? Más bien las unidades de tiempo que utilice. Después, ¿qué tal si quiero saber qué pasará, no sé, 2 años, 2 meses o lo que sea? Entonces tengo que evaluar 2 veces. Y esto puedo hacerlo de manera reiterada para conocer el comportamiento a futuro de mi población. Y para simplificar, en lugar de poner la composición de f consigo misma 2 veces, simplemente pongo f como si estuviera al cuadrado, pero no está al cuadrado, es una composición, o cúbica, y en lugar n, para denotar la composición de f consigo mismo n veces. Ok, y entonces, pues a partir de aquí empieza mi análisis en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3. Ok, aquí en cada iteración, como estoy trabajando con la misma función, este parámetro r es el mismo, no cambia, es decir, la función no cambia. Eso lo hago énfasis aquí por si más adelante me da tiempo de llegar a la parte de no autónomos. Ok, bien, entonces al parecer lo que me interesa es ir viendo los tiempos, cómo voy midiendo conforme va transcurriendo el tiempo, y eso se llama la órbita, en este caso de este punto fijo, x0, bajo mi función f. Entonces me interesa bastante estudiar la órbita. Y bueno, ¿qué tenemos por un sistema dinámico discreto? Pues en general es cualquier función continua de un subconjunto, vamos a decir, de los reales en sí mismo, y nada más. Claro, el sistema dinámico puede ser cualquier cosa, ¿no? Los interesantes son aquellos que son los caóticos, precisamente, o los que me pueden dar información a futuro. Este concepto pues se puede extender a espacios métricos, es decir, no tiene que ser aquí, por ejemplo, los reales. Tal vez no todos estén familiarizados con espacios métricos, pero creo que sí están familiarizados con distancias en el plano. Entonces, en donde sea que yo pueda poner el concepto de distancia y definir esto de continuidad, ahí también puedo definir lo que es un sistema dinámico. Y bueno, aunque muy pocos presentes también sabrán que es un espacio topológico. También lo puedo hacer para espacios topológicos. Y lo que decía hace un rato, uno de los principales problemas
o uno de los principales objetivos de la gente que trabaja en sistemas dinámicos es ver la órbita o el comportamiento de la órbita de un punto. Ok, aquí es un poco de notación. Esta ahí es el intervalo unitario 0,1. Ok. Entonces las funciones que voy a considerar de ahora en adelante van del intervalo unitario 0,1 en sí mismo. Y lo que había dicho anteriormente, ¿no? Pues f1 será la misma función, f2 será componer f consigo misma, y en general fn será componer f consigo misma n veces. Estas son las iteradas de f. ¿Por qué? Pues porque estoy iterando una y otra vez, tantas como yo quiera. Ok. Y ahora sí, el ejemplo que ponía, la función tienda. Bueno, Shirley dice que debería de llamarse la función carpa, como ustedes quieran llamarle. Y es tienda pues porque pareciera una tiendita de estas para acampar, ¿no? Por eso el nombre. Es muy fácil definirla algebraicamente. La gráfica es súper sencilla, simplemente son dos intervalos y se acabó. Por eso decía que es una función que es bastante sencilla de definir, pero que tiene un comportamiento medio raro, medio caótico. Aquí no se aprecia ese comportamiento. Se va a apreciar cuando empieza a componer la función tienda consigo misma varias veces. Claro, un argumento que voy a utilizar y que se empieza a apreciar desde aquí es que estos segmentos, el 0, 1 medio, su imagen, pues, ¿quién va a ser? Pues es toda esta línea, así que la imagen va a ser todo el intervalo 0, 1, y lo mismo con esta parte de acá, que está determinada por el intervalo 1 medio 1. También toda la imagen es 0, 1. Esa es la función tienda. Pero ya dije que lo que me importa son las órbitas. Y para determinar las órbitas necesito las iteraciones de la función. En este caso, la segunda iteración, ponemos T2, como dije, pues se dan cuenta, serán ahora dos tienditas. Pero, ¿qué pasa con esas tienditas? Ahora, ¿se acuerdan cuánto era la longitud aquí en la función tienda original? Era 1 medio, ¿no? Ahora es 1/4. Y de la tienda completa era todo el 0,1, es decir, 1, y ahora es 1 medio. Es decir, las funciones tienda ahora son 2, pero se vuelven más estrechas. ¿Ok? Y lo mismo, este intervalo, el 0,1/4, que determina este segmento, su imagen será el 0,1, y con cada uno de estos 4 intervalos que aparecen ahí, su imagen será el 0,1. Eso jugará un papel importante en lo que voy a decir más adelante, por eso es que lo estoy subrayando. Ok. Y ya me quedé hasta 3, ya no quise dibujar más, porque ya eran muchas. Y entonces, si se dan cuenta, en la función tienda, pues ¿cuántas tiendas tenía? Una. En la función 2, bueno, en la segunda iteración tenía 2, ahora tengo 4. Entonces se va duplicando el número de tiendas, y por lo tanto el ancho de cada tienda ese disminuye a la mitad, se va volviendo más estrecho, pero el comportamiento es exactamente el mismo. Ahora cada uno de estos intervalos, bueno, aquí ya no dibujé todos para que no quedara tan amontonado, pues van a tener como imagen el intervalo 0,1. Y fíjense qué va pasando con las pendientes de estos segmentos. Bueno, ya sea que pongan las positivas o las negativas, o tomen el valor absoluto de esas pendientes, pues estas tienen pendiente que 2, ¿no? Este de acá va a tener pendiente 4, este de acá va a tener pendiente 8. Entonces, si se dan cuenta, cada vez las pendientes van creciendo. Eso también va a ser importante para lo siguiente. Bueno, y en general, aquí está la enésima, serán muchas tienditas, pero lo importante es que el ancho de cada una de ellas va a ser 1 entre 2 a la n. O sea, me interesa que cada vez sean más y más estrechas
las tiendas. Y también lo que va a pasar es que las pendientes de estos segmentos de recta cada vez se van a hacer más y más grandes. ¿Ok? Bien, eso es lo que quise decir con estas igualdades de aquí, que era más o menos lo que pasaba hace un rato, que cada uno de estos, la imagen de cada uno de estos intervalos era todo 0, 1, pues lo quise poner de manera general. Cada uno de estos intervalos o de estos segmentos van a dar al 0, 1. Eso va a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque pues si yo me agarro cualquier intervalo, no importa qué tan chico sea, bueno, mi dibujo igual y no parece muy chico, no importa qué tan chico sea, como este número se puede hacer tan pequeño como yo quiera, voy a poder lograr esto, encontrar un n de tal manera que la enésima iterada de la función tienda, el ancho de esa tiendita quede atrapado en un intervalo. Creo que eso es lo que quiero decir con todo este rollo de símbolos. Creo que se aprecia mejor en el dibujo. Y por lo tanto, ¿quién será la imagen de todo este intervalo AB? Pues si ya de esta parte que es más chica, la imagen es el 0, 1, con mucho mayor razón la imagen de todo el intervalo AB será el 0, 1, lo cual me lleva a la siguiente proposición, que no importa cualquier intervalo que tome contenido en el 0, 1, siempre va a haber un número natural, de tal manera que la imagen de ese intervalo, eso es lo que significa esto, la imagen de la enésima iterada de la función tienda de ese intervalo va a ser el 0, 1. Y también, muy importante, que las pendientes de estos segmentos van creciendo cada vez más. Ok. Bien, ahora sí empezamos con conceptos caóticos. El primero de ellos es transitividad. Bien, ¿qué significa que sea transitiva? Pues que si para cualquier dos intervalos no tienen que guardar alguna relación intervalo AB y intervalo CD, cualesquiera dos intervalos, yo puedo encontrar una enésima iterada de tal manera que la imagen bajo esta iterada, el intervalo AB, visita al intervalo CD, es decir, que tienen puntos en común. Eso es lo que significa esto, ¿no? Ok, yo estoy muy viciado a hacer dibujos. ¿Y eso qué quiere decir geométricamente? Lo que quiere decir geométricamente es lo siguiente. Ok, entonces por aquí tengo el intervalo AB, por aquí tengo el intervalo CD y tengo un rectangulito determinado por esos dos intervalos. Entonces lo que significa esa definición geométricamente es que para alguna iterada, digamos que para la enésima iterada, ¿qué es lo que tiene que pasar? O sea, ¿qué significa esto? Pues lo que significa es que la gráfica de esta función pues tiene que tener puntos que se queden atrapados en ese rectángulo. Eso es lo que significa. ¿Cuántos hay? Pues no lo sé, simplemente con que haya uno me basta. ¿Ok? Eso es lo que significa geométricamente la definición. Ahora, ¿por qué la función tienda es transitiva? Bueno, estoy afirmando que la función tienda es transitiva, antes que eso. ¿Pero por qué? Pues ya dije anteriormente que no importaba el intervalo que yo tomara, siempre existía una iteración, puede ser muy muy grande, lo más seguro es que sea muy muy grande, de tal manera que la imagen de ese intervalo era todo el 0, ¿no? ¿Se acuerdan de esa proposición? Ok, entonces, pues ¿quién va a ser en realidad esta imagen? Pues es el intervalo 0, 1, y CD
es un intervalo que vive dentro del 0,1, el intervalo 0,1. Así que estos dos van a tener puntos en común. En realidad, la intersección va a ser otra vez el intervalo CD. Entonces, por eso es que recalcaba bastante lo de esta propiedad, de que las tiendas se fueran haciendo cada vez más y más estrechas, porque de ahí salía todo muy rápido. Entonces, un concepto aparentemente complejo se comprueba bastante fácil para la función tienda. No siempre pasa lo mismo, no todas las funciones son así de fáciles de revisar si es transitiva o no. Ok, otra cosa. Pongamos que tengo una función a través del intervalo 0,1 al 0,1. Decimos que x es un punto fijo si precisamente la f me lo fija, es decir, cuando le aplico la f a x se queda exactamente igual, fijo, si hay el nombre. Ok, es un buen ejercicio de cálculo diferencial, probar que toda función continua del intervalo 0,1 a 0,1 tiene un punto fijo, siempre tiene un punto fijo. Ok, entonces los puntos fijos juegan aquí un papel muy importante. Ok, otra definición, es un punto periódico si existe una iterada de tal manera que x es un punto fijo de esa iteración. Es una forma distinta de decirlo. Ser periódico es lo mismo que decir que x es un punto fijo de alguna iteración de f. ¿Ok? Bien, esto de acá tenía que meterlo sí o sí, aunque no sabía cómo, lo de qué significa ser denso, en particular en el intervalo 0,1. Pues denso significa que no me importa qué intervalo abierto tome, siempre seré capaz de encontrar un punto dentro de ese intervalo. Ejemplos de conjuntos densos, pues los números racionales, creo que todos conocen los números racionales, las fracciones, todas las fracciones que viven acá forman un conjunto denso. Dicho de otra forma, un conjunto denso va a ser un conjunto que están todos muy cerquita uno del otro. Entonces eso significa un conjunto denso. Bien, también pasa que la función tienda tiene muchos puntos densos, es decir, el conjunto de puntos periódicos es denso en el intervalo 0,1 y ya borré mi función tienda, entonces la voy a dibujar otra vez para darnos más o menos una idea de por qué pasa eso. Pues igual me interesa las enésimas iteradas. Entonces, la enésima función tienda es algo así. Ok. Geométricamente, ¿qué significa ser un punto periódico? Otra vez, prefiero ver esto geométricamente. Pues geométricamente, ser un punto fijo significa que cuando yo haga la gráfica de mi función, los puntos fijos, en este caso de t a la n, van a ser aquellos puntos donde la diagonal corta a la gráfica. Esos son los puntos fijos y por lo tanto serán puntos periódicos. Entonces fíjense, cada vez que yo tome la enésima iteración, esta diagonal estarán de acuerdo que va a aportar a cada tiendita pequeña, en 2 puntos exactamente. Por ejemplo, no importa qué iteración tome, el 0 siempre se queda fijo. Entonces no importa qué iteración tome, el 0 siempre se queda fijo. Entonces el 0 es un punto periódico, pero un punto no va a ser
densos, necesito mucho más puntos. Pero la estrechez de cada tienda se va haciendo cada vez más y más chica. Así que estos puntos se van a ir volviendo cada vez uno más cerca del otro. Eso es lo que les había dicho. Otra forma de ver esto de la densidad de los puntos es que los puntos se van volviendo uno más cerca del otro. Entonces, precisamente al tener puntos tan cercanos uno del otro, eso es lo que garantiza que la función tienda tenga densidad de puntos periódicos. ¿Ok? Bien. Y el tercer concepto caótico que definiré es el ser sensible a las condiciones iniciales. Entonces, diremos que una función es sensible a las condiciones iniciales si yo puedo encontrar un delta mayor que 0, de tal manera que para cualquier punto en mi intervalo y cualquier epsilon voy a poder hallar una y, es decir, otro punto muy cerquita de mi punto original, que se llamaba x, pero que la enésima iteración me lo separa de alguna manera. ¿Ok? Ya hay una diferencia considerable. Para no entrar en tantos detalles rigurosos, pues pensemos que este es el aleteo de la mariposa, algo muy insignificativo, aparentemente insignificante, muy pequeñito. Como el epsilon puede ser tan chico como yo quiera, esto de acá se puede ser tan pequeño como yo quiera. Y esto, pues, ¿quién vendría jugando el papel? El del huracán. Entonces, el aleteo de una mariposa puede desatar un huracán o una tempestad al otro lado del mundo. De ahí viene el concepto de ser sensible a las condiciones iniciales. Entonces, se aprecia bastante en la situación meteorológica. Las situaciones meteorológicas, y más ahora que el clima está todo loco, el más mínimo cambio puede desatar, qué sé yo, una tormenta, una tempestad, una sequía, lo que sea. Eso es lo que se llama ser sensible a las condiciones iniciales. Yo les vendí en mi resumen la idea de que íbamos a utilizar algunos conceptos de cálculo. Pues sí, lo estamos utilizando: continuidad, puntos picos, etc. ¿Esto les suena a algo? Estas diferencias de aquí. Para comprobar el límite de... Límites un poquito más, pero las dos juntas, es decir, la diferencia de la función entre los valores. ¿No? Derivada, tal vez. En la derivada hacemos el cociente de entre ¿no? Pues resulta que si la derivada de las iteraciones yo las puedo hacer tan grandes como quiera, automáticamente mi función inicial va a ser sensible a las condiciones iniciales. Aquí, ¿quiénes son las derivadas? Pues son las pendientes, y también recalqué mucho que esas pendientes iban creciendo y creciendo y creciendo. Por lo tanto, la función tienda es sensible precisamente a las condiciones iniciales. ¿Ok? Claro, aquí hay una forma más rigurosa de verlo, que es el delta que me funciona. Esta es la geométrica, esta digamos que sería un poco más rigurosa. Delta, lo que me sirve es igual a un medio. Entonces tomo cualquier punto en el intervalo y un epsilon tan chico como yo quiera, y otra vez el argumento de toda la plática, que en alguna iteración ese intervalo me va a llenar todo el 0, 1. ¿Ok? Así que va a haber, déjenme hacerles un dibujo. Tenemos x, aquí está x menos epsilon, aquí está x más epsilon. Ok, entonces, por una proposición que comenté mucho al principio, va a pasar que la imagen de todo este intervalo, que de hecho tiene esta forma, va a ser todo el 0, 1.
En particular, va a haber un punto, como le llamé, A, que es el de aquí, y un punto B, de tal manera pues que A, la imagen de A va a ser el 0 y la imagen de B va a ser el 1. Ok, el punto X, quién sabe a dónde vaya a dar, va a dar por aquí, pero están de acuerdo que algunas de estas distancias, como la distancia entre la imagen de A y la imagen de B es 1, pues al estar en medio, alguna de estas dos tiene que ser mayor o igual a un medio. Entonces esa sería una forma de verlo. O la otra que les dije, que es la geométrica, que creo que es más sencilla. Bien. Entonces ya sabemos que la función tienda es transitiva, tiene densidad de puntos periódicos y es sensible a las condiciones iniciales. Todo esto en el contexto del intervalo 0, 1. Pero hay una definición de caos. Ahora sí, lo que significa que una función sea caótica. Tenemos una función continua, aquí puse de x en x, es que puede ser muy general el contexto, pero para tener algo en mente podemos pensar que x es el intervalo 0, 1. Claro, aquí pueden ser los reales, el plano, el espacio métrico, ¿okay? Y decimos que es caótico en el sentido de Devaney. ¿Por qué? Porque él fue quien propuso esa definición. Si se cumplen las siguientes tres propiedades. Primera, transitiva. ¿Okay? Segundo, que tenga densidad de puntos periódicos. Y tercera, que sea sensible a las condiciones iniciales. Ya dijimos que la función tienda es transitiva, tiene densidad de puntos periódicos y es sensible a las condiciones iniciales. Por lo tanto, la función tienda es caótica en el 0, 1. Ok. Pero, ¿cuál será la relación entre estas tres? Es decir, pareciera que nada que ver una con la otra, ¿no? Al menos de inicio. ¿Qué relación hay entre transitividad, densidad de puntos periódicos y ser sensible a las condiciones iniciales? Pues resulta que para un espacio métrico, les repito, para tener algo en mente podemos pensar en intervalo 0, 1, que van, y digo yo, ese equipo de básquetbol, porque son 5 en el 92, demostraron que ser transitiva y tener densidad de puntos periódicos automáticamente implicaba ser sensible a las condiciones iniciales. Es decir, como me decía un alumno, si es transitiva y tiene densidad de puntos periódicos, a fuerzas va a ser sensible a las condiciones iniciales. Es decir, este de acá, la tercera, es redundante. Está de gratis. ¿Ok? Y por lo tanto solamente necesito estudiar estas dos. Claro, en el intervalo 0,1 es compacto, a los que sepan qué cosa es compacto, es conexo, es bastante bueno el intervalo 0,1. Y ahí solamente necesito transitividad. Ahí también está de más densidad de puntos periódicos y ser sensible a las condiciones iniciales. Simplemente si es transitiva, automáticamente es caótica en el sentido de Devaney. ¿Ok? Esa es la relación que hay entre estas tres. Es decir, esta y esta, 1 y 2 me implican 3. Así que en esta lista, esta de aquí la podríamos borrar sin ningún problema. Y si X resulta ser el intervalo 0, 1, 2 y 3 están de más y podríamos borrarlos y solamente quedarnos con la primera. ¿Ok? Bien. Pero eso solamente es con la transitividad. ¿Qué pasa si en lugar, sin este teorema, tratáramos de reemplazar transitividad por, no sé, densidad de puntos periódicos? ¿Qué pasaría? Pues no voy a conseguir mucho porque la función identidad, que es la diagonal, pues todos los puntos son periódicos, todos los puntos viven en la diagonal, todos los puntos se quedan fijos. Pero pues no es transitiva porque no hay un desplazamiento de los intervalos. Ok,
Entonces, al revés no funciona. La transitividad funciona muy bien, pero la densidad de los puntos periódicos no. Por ahí hay un artículo de Héctor Méndez, que es un profesor de la UNAM, que prueba que bajo ciertas condiciones ser sensible a las condiciones iniciales sí me da ser caótico en el sentido de Van. Es decir, que bajo ciertas condiciones 3 me da automáticamente 2 y 1, pero no lo voy a mencionar porque esas condiciones ya requerían más definiciones. Bien, ¿y qué más pasa? Pues ahora, ¿qué sucede si tengo un sistema dinámico que es sensible a las condiciones iniciales y que es densidad de los puntos periódicos? Es decir, me quedo con las otras dos, que no son transitividad. Pues lo que pasa que es que el sistema dinámico no necesariamente va a ser transitivo, o sea, no se revierte. Y la función es esta. Geométrica. Aquí en su gráfica es muy sencilla la gráfica en realidad. Pues por acá tengo el punto medio y lo que hace es algo así. Esa es la gráfica de esta función. ¿Ok? Aquí también está el promedio. Bien, entonces yo aquí estoy diciendo varias cosas. ¿Qué es sensible a las condiciones iniciales? Pues sí, porque vean que tiene un comportamiento bastante similar a la función tienda. Entonces, cuando yo vaya haciendo las composiciones, aquí voy a tener más tiendas que se van a ir haciendo cada vez más estrechas. Y lo mismo de este lado. Entonces, por eso es que va a ser ¿cuál dije? Sensible a las condiciones iniciales. Densidad de puntos periódicos, el mismo argumento. Si yo trazo aquí la diagonal, pues va a cortar tanto a esta tienda como a esta de aquí. ¿Ok? Y cuando vaya iterando, va a ir contando cada vez más tiendas y esos puntos a los que corta se van a ir haciendo más cercanos uno del otro. Pero no es transitivo. Eso también es fácil de ver. El intervalo 0 medio, si se dan cuenta, se queda pico. Es decir, lo manda el intervalo 0 medio a él mismo. Así que si yo quiero que alguna iteración del intervalo 0 medio abierto visite al otro, a lo medio 1, eso jamás va a ser posible porque esto de acá siempre se queda en este cuadrado y este de acá siempre se queda en este otro. Entonces por eso no va a ser transitiva. ¿Ok? Bueno, y esto de aquí es lo que dije al principio, ¿no? Porque es sensible a las condiciones iniciales y porque tiene densidad de puntos periódicos. Bien, ¿cómo estamos de tiempo, Luisa? Ok, entonces sí me da tiempo de seguir. Bien, recuerdan en el modelo logístico la función dada estaba por un mismo parámetro R, por eso hice énfasis. Pero ¿qué pasa si el parámetro va cambiando? Es decir, ¿qué pasa si tenemos funciones distintas, que vamos a llamarlas fn, y las enlistamos? Tomo una función, tomo otra, tomo todas funciones entre el intervalo 0,1 en el mismo. Ya no son las mismas. En un sistema autónomo, pues aquí es poner f. Ahora es una, otra, que no tienen por qué ser las mismas. Entonces, esto de acá me va a formar un sistema dinámico no autónomo, y de ahí el nombre, precisamente porque no tiene por qué haber relación entre estas funciones. Ahora, a mí en particular, cuando las funciones son iguales, pues es el sistema dinámico de siempre y tenemos las mismas iteraciones. A mí me interesa estudiar las iteraciones en un sistema dinámico. ¿Qué pasa con las iteraciones en un sistema no autónomo? ¿Cómo las obtengo? Pues
la manera, creo yo, según yo, natural, pues primero aplico la primera función, después la segunda, la tercera, y así hasta la enésima, ¿ok? Entonces, así es como voy a obtener las iteraciones de este sistema. Claro, aquí se va a volver la cosa mucho más compleja. Y la órbita, pues ahora simplemente es evaluar en mi punto X cada una de estas iteraciones. Entonces va a ser la órbita de X bajo F. Y recuerdan lo que pasaba en los sistemas autónomos, de que ser transitivo y tener sensibilidad a las condiciones iniciales ser transitivo y tener densidad de puntos periódicos implicaba ser sensible a las condiciones iniciales. Pues uno de los resultados que obtuvimos en mi estancia era precisamente que en sistemas dinámicos no autónomos eso no pasa. Y entonces lo que hicimos fue construir un ejemplo de un sistema dinámico no autónomo en el intervalo, incluso, que ahí las cosas funcionan bastante bien, el cual es transitivo, tiene densidad de puntos periódicos, pero no es sensible a las condiciones iniciales. Así que ese resultado tan bonito de Banks aquí sigue fallando. Claro, hay muchos resultados que sí se siguen cumpliendo, que se preservan tanto en sistemas dinámicos autónomos como no autónomos, pero este particular no funciona. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Un comentario? Ahí va. Ojalá. Explica también. Gracias. ¿Son jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Está claro que es ser sensible a las condiciones iniciales. Esa es la más difícil. Esa es la más ¿verdad? difícil. Ok, pues le agradecemos nuevamente a Eva y le Muchas gracias. entregamos.